Hola, voy a presentar Desi por la presentación de esta charla. Desi es de nuestro departamento de Química Física Aplicada y fue mi estudiante por su tesis doctoral, ¿no? Y en este momento trabaja en la Universidad de Karlsruhe al laboratorio de tritio. Y por esto es un tema que no es simple para explicar, porque investigaciones con tritio, el elemento o isótopo de hidrógeno radioactivo, no es posible en muchos lugares en este mundo. En este momento solamente 3 laboratorios en todo el mundo que permiten investigaciones con gases de tritio en el sector civil. Y por eso, gracias, Germán, muchas gracias por tu presentación estupenda. Bueno, os voy a hablar un poco, defendí la tesis en enero y bueno, hemos avanzado un poquito más en algunas cosas y os voy a hablar un poco de cómo hemos sintetizado los metanos tritiados, porque fueron un problema para el principio de Catherine. También os voy a contar un poco de Catherine. Y bueno, pues empezamos. ¿Por qué los metanos tritiados? Primero, no se conocen, vamos a hablar de esta familia de metanos tritiados, la del protio y el tritio, porque hay otro isótopo que es el deuterio y también entra en juego, pero en las aplicaciones que tenemos en Catherine, el deuterio está en muy poca concentración, bastante residual, entre un 2% como impureza en el tritio. Entonces, los metanos deuterados no los hemos visto. Es interesante estudiar la estructura vibrorotacional de este tipo de moléculas porque no se conoce. El metano está bastante estudiado, pero el intercambio isotópico cambia tanto la simetría como las señales de Raman y hay muy poca bibliografía. Y además es importante para la fusión nuclear, dado que el tritio es uno de los combustibles para los tokamaks. Y estas moléculas aparecen como residuos indeseados. Y también es interesante para Catherine, porque es de donde ha salido toda esta investigación, porque bueno, tuvimos un pequeño problemilla al principio de la actividad de Catherine, que ahora os cuento. En la fusión nuclear, como os he dicho, el combustible es deuterio y tritio para producir helio 4 y un neutrón rápido, que es el que impacta con las paredes del tokamak, que es este tipo de reactor toroidal, de confinamiento magnético, y esto calentaría agua, intercambio de calor, no de turbina, electricidad. Por eso es tan interesante esta energía. Primero, porque los residuos no son especialmente contaminantes. Los ciclos de residuos no van más allá de los 10 años, a diferencia de la fisión, que nos vamos a cientos de miles. Y luego, pues bueno, el problema es un poco la ingeniería que lleva todo el sistema de tokamak. Se confinan los gases magnéticamente, primero se calientan hasta 150 millones de 150 millones de grados para pasar a plasma. El plasma es lo que se puede confinar magnéticamente, entonces los impactos entre el deuterio y el tritio producen energía y los valor. El tipo de reactor en el que se está trabajando es un tokamak. Ahora mismo en Japón le han dado, a finales del año pasado pusieron uno en marcha y ITER está en construcción en Cadarache, en Francia. Para que nos hagamos una idea de cómo son los reactores nucleares, los reactores tokamak de fusión nuclear, estos son 2 señores, y esto es el reactor de Japón. Y en estas condiciones estaba en diciembre ITER, que estuvimos visitando. Los metanos tritiados también han hecho de las suyas en Catherine. Catherine es un experimento que lleva adelante la Universidad de Karlsruhe y el laboratorio de tritio de Karlsruhe, cuyo objetivo es aproximar la masa del neutrino
con más precisión de la que se conoce hasta ahora. Actualmente la horquilla está entre 0 y 1 electronvoltios y se puede bajar a 0,8 con una precisión de 0,8. Este es el Main Spectrometer. He puesto las fotos, estos son chalés allí en Alemania. Esta es la etapa limitante de la reacción. Se construyó de las dimensiones necesarias para que pasara por las calles por las que tenía que pasar. Está aquí, este Main Spectrometer está aquí en este esquema. Este experimento tiene 70 metros de largo y a nosotros la parte que nos interesa es esta. Es el WGTS, es un tubo de 10 metros de largo con 9 centímetros de diámetro interno y es donde se inyecta el tritio, donde se producen los beta decays. Esto es un beta decay. El tritio descompone a través de una emisión beta negativa en helio 3, un electrón, cuya energía media es 5,7 kiloelectronvoltios y un antineutrino. Para aproximar la masa del antineutrino, se mide con muchísima precisión la energía de este electrón aquí al final del sistema, que es donde está el detector. Las desintegraciones beta se producen aquí y a través de diferentes sistemas se van guiando hacia el detector. El Main Spectrometer ejerce de filtro para dejar pasar solo los electrones de mayor energía, ya que es el final del espectro beta decay el que nos aproxima la masa del neutrino. ¿Qué pasó? Catherine funciona, en el WGTS hay que inyectar tritio al 95%. Esta concentración de tritio la monitorizan los sistemas de LARA System. LARA System es Laser Raman Spectroscopy. Se monitoriza la inyección 24/7 y se hace un espectro cada minuto. Entonces, de esta manera sabemos qué concentración de tritio tenemos en el WGTS. Fundamental para que Catherine funcione, que no baje un 95%. Entonces, durante las pruebas y los test que se hicieron, se utilizó tritio diluido en deuterio. La inyección se produce a 30 Kelvin y el capilar de inyección tiene 2 milímetros. Entonces, las pruebas salieron ok y para empezar a tomar datos, en la primera campaña empezamos a meter hidrógeno, o sea, tritio, y empezamos a aumentar el caudal hasta que, pues hubo problemas. Una reducción sustancial del flujo de tritio en el WGTS, se dispararon los sensores de presión y hubo que parar la operación. Culpables, lo que hicimos fue, nos dimos cuenta que el capilar estaba bloqueado, hicimos un masas de lo que bloqueaba el capilar y tachan, el principal culpable, fue los beta-artificiales. Y de ahí que toda esta investigación se haya desarrollado, porque tendríamos que haber detectado esas señales en el Raman que existe justo antes de entrar en el WGTS. Como fuente de carbono, barajamos el acero. El acero porque hay unos 20 metros de tubería entre la celda de Raman, donde deberíamos haber detectado estas señales, y la inyección del capilar. Entonces, después de la inyección, los gases se limpian en un permeador que luego veremos qué es, y en principio por la celda deberían de pasar limpios. Pero claro, el bloqueo se produjo entre la celda y la inyección, entonces el permeador no había entrado a fuego todavía y por eso se dañó en la instalación. Para investigar los CP4, pues bueno, lo primero es intentar buscar bibliografía, que no hay mucha disponible. Solo hemos tenido que irnos o a los 90 en el mismo Karlsruhe con Engelmann o a los 50 en Los Álamos, y ya sabemos que se hizo en Los Álamos, en los 50 para encontrar bibliografía de tritio y de metano. Y luego el otro problema, que es que no tenemos muestras comerciales, no puede encargar ningún patrón. Entonces, hacer medidas de las sustancias puras es un poco difícil, por lo que hay que sintetizarlas y después proceder a analizarlas. La síntesis la planteamos en el TLK, la última de todas, en un reactor pequeñito de pruebas con catálisis heterogénea y con la reacción
y esto se me ha vuelto a olvidar, aquí falta un 2, con la reacción de intercambio isotópico. Entonces partimos de metano, tritio en abundancia, en exceso, para llegar al CT4, que era nuestro culpable, y obtendríamos hidrógeno. Esta así en papel es muy bonita, pero la realidad es que tenemos una... Por eso hay que darle una vuelta al procedimiento de síntesis. Luego el análisis se realiza con Raman con espectroscopía Raman y con masas. ¿Dónde? En el TLK lo hemos hecho. ¿En qué sistemas? En Kepler Facility hemos hecho la síntesis y en TriHide hemos hecho la medida. Esto es el sistema de Kepler, todo está metido en Globport, porque como cogemos del sitio de radiactivos, el isótopo radiactivo del hidrógeno, entonces hay que trabajar en este tipo de cerramientos y este es el TriHide y aquí está el sistema de Lara. Esta caja es el sistema de Lara y aquí está el espectrofotómetro. Un apunte sobre la reacción que os he comentado, aquí ya tenemos el 2. La reacción es la de intercambio isotópico. Los productos los vamos a llamar CQ4, aunque en realidad solo vamos a trabajar con el tritio y con el hidrógeno, como he mencionado al principio. Y la mezcla compleja es que no llegamos al CT4 Marvelous, tenemos toda la familia de intercambio isotópico, T1, T2, T3, T4. Cada uno pertenece a un grupo de simetría puntual, cada uno tiene una estructura diferente de bandas y de señales de banda. Entonces, bueno, la reacción con la que vamos a trabajar es esta, un poco más genérica. Y otra cosa, otro no problema, porque al final estamos tirando de este hilo también, es que, claro, como el tritio es radiactivo, tiene beta decay, genera radicales libres y iones en el seno de la mezcla y se producen reacciones radioquímicas que nos dan moléculas más. De momento, hemos llegado al final de la presentación, veréis un poco la complicación de esto. El catalizador que se utiliza es un catalizador comercial, tiene un 50% en peso sobre polvo de diatomeas, que esto es una roca sedimentaria. La parte novedosa de la tesis y de este trabajo es meterle el catalizador, porque previamente se habían hecho mezclas de gases y se habían dejado reaccionar. Entonces nos íbamos a 6 meses de reacción sin tener grandes concentraciones de ninguna de las partes. Entonces, meter en la catálisis heterogénea nos permite que la reacción vaya más rápido por el catalizador, porque disminuye la energía de activación. También es más eficiente. Además, este catalizador tiene una peculiaridad y es que se coquea y es fácilmente recuperable con hidrógeno, porque el hidrógeno difunde sobre la superficie y desprende los depósitos de carbono y libera los centros activos. Y bueno, mejora el rendimiento de la reacción y reduce los tiempos de reacción. Como os he dicho, este catalizador estaba en las instalaciones de Catherine porque se utiliza la parte, se coquea el catalizador para eliminar los residuos de carbono de los gases que salen de Catherine, para limpiar en el reactor que se llama methane cracker. Es bastante ilustrativo el nombre. Y bueno, como difunde, se recupera bastante bien el catalizador. Entonces, pasamos de un catalizador sulfuro a un catalizador limpio con varios ciclos de enjuague con tritio, con hidrógeno. ¿Cómo lo hemos sintetizado? Bueno, pues esto es un pequeño esquema de los elementos de Kepler que hemos utilizado, porque Kepler es un sistema que tiene más de 1200 válvulas automáticas y manuales, diferentes vasijas, 2 permeadores. Y bueno, esto es un poco lo que hemos utilizado. Este es el Stream Reactor, que es el reactor pequeñito. Esto tiene 25 gramos de catalizador, nada más. Aquí retenemos el tritio que viene limpio del sistema de separación de isótopos. Utilizamos este permeador también, el permeador que tiene una membrana de paladio-plata que solo permite pasar los Q2. Q2 son todos los isótopos moleculares del hidrógeno, el HT, bueno, el H2, el HT, el D2, el H2, el DT, hay 6 y el TD. ¿Vale? Entonces, sobre el paladio, esto los químicos lo sabemos, el paladio hace correr todo. Entonces, sobre el paladio, la molécula de hidrógeno se parte y viaja a través del paladio
de una parte a otra. Y el resto es decir, los metanos, helios y todo lo demás, se queda en esta parte del permeador. De esta forma podemos retirar uno de los productos de la reacción, que es el ciclo. Entonces podemos desplazar el equilibrio hacia la formación de CP4. Lo primero que hemos hecho es reducir el catalizador para tenerlo en perfectas condiciones y saturado de tritio para que cuando se introduzca el metano no tenga otra posibilidad encima del catalizador que producir la reacción. Después de salir del reactor, llega al permeador. En el permeador los Q2 pasan y vuelven a la vasija de T2 y los metanos se quedan aquí y de esta forma podemos concentrar un poco la cantidad de metanos que tenemos de la mezcla. Podemos separar los dos productos de la reacción. En el primer paso, como bueno, os he dicho que es una síntesis por etapas, creo que no me lo he soltado. Una síntesis por etapas de enriquecimiento. Entonces, se hacen varios pasos por el reactor y en el primer paso pues tenemos este tipo de moléculas donde todavía tenemos un montón de metanos sin reaccionar y empezamos a tener el T1 y el T2. El permeador, como os he dicho, nos ayuda a concentrar y mantener los metanos, porque esta es la única adición de metano que se hace. En las siguientes fases lo que se utiliza es esta mezcla tritiada, aunque ligeramente, que se almacena en esta vasija y se hace circular por el sistema. Guardamos la primera síntesis, reducimos el catalizador de nuevo antes de pasar de nuevo por el reactor en el segundo paso y en esta vasija diluimos la mezcla que hemos conseguido en el primer paso en más tritio para evitar que reviertan los equilibrios porque el tratamiento del catalizador dura 48-72. Entonces, para mantener en unas condiciones de tritiado la mezcla que hemos conseguido, se diluye y se mantiene en tritio. Una vez restablecido el catalizador y diluida la mezcla, esta vez no utilizamos el permeador y lo que hacemos es recircular esta mezcla por el reactor de forma cíclica durante 1 hora para aumentar el grado de tritiado. Y efectivamente el grado de tritiado va aumentando. Aquí en esta ya no queda metano. Metano completamente, o sea, con los 4 protios, ya tenemos una mezcla con un índice de tritiado un poquito mayor. Volvemos a reactivar el catalizador y a reducirlo y vamos a una tercera fase. Una tercera fase donde volvemos a utilizar el permeador y la mezcla anterior se guarda aquí, se guarda en la vasija de los metanos, se vuelve a recircular, aquí separamos el tritio. En cada paso se utiliza el tritio al 97%, es decir, la contaminación que ha sufrido por hidrógeno se descarta y se empieza se vuelve a reiniciar la reacción con tritio al 97% de pureza. Entonces, en este último paso por el reactor, llegamos a una concentración de CQ4 del 21% y mantenemos un 78% de Q2, en su mayoría es HT, y T2, la concentración de hidrógeno es muy pequeña, no llega al 1%. Entonces, en los estudios previos se había llegado a un 1 o un 2% de CQ4. Bueno, aumentar un orden de magnitud el enriquecimiento muestra que la catálisis funciona y bueno, tenemos que seguir trabajando porque hubo que probar muchas cosas en una única síntesis. Y bueno, la siguiente, como por ejemplo, os he dicho que este reactor solo tiene 1 kilo, o sea, solo tiene un 25 gramos. Las primeras síntesis se hicieron en un reactor que tiene 1 kilo. Entonces, ahora que ya sabemos cómo funciona la reacción, vamos a por el del kilo. Y espero que en la primera vuelta de enriquecimiento ya llegar al 20%. A ver si es posible llegar hasta el 50%. Así, para recapitular, la idea es que el catalizador tiene que estar saturado de tritio y activado, se activa a unos 400 grados, y se pasan las mezclas de gases hasta que tenemos un alto índice de tritiado.
Como vemos en este espectro, esto es una prueba de catalizador, que vimos que efectivamente sí que funcionaba, porque tenemos CT1 en una pasada de menos de una hora. La segunda ya es la primera vuelta, y vemos cómo aparece un poquito de CT4, pero no tenemos grandes concentraciones, todavía mantenemos el T1 aquí. A medida que pasa por el reactor y el grado tritiado avanza, vamos viendo cómo el CT4 crece y el CT3 aquí ya no lo tenemos. Esto es lo mismo, pero en 2 dimensiones. Yo creo que se ve mejor en esta. Pero aquí se ve muy bien la evolución de las 2 primeras pasadas por el catalizador y la tercera. Esto es el sistema de Lara que tenemos aquí en la autónoma, que es donde se han medido las mezclas no tritiadas. Aquí está la celda de donde se meten las mezclas. Aquí no hemos hecho mezclas, aquí hemos cogido el CH4 y lo hemos medido, hemos cogido el CD4 y lo hemos medido, puro, porque esto se puede comprar. Entonces, bueno, pues así un poco os cuento cómo funciona el setup. Esta es la celda, el láser viene por aquí, es conducido por aquí. Esto es un Glan Taylor para limpiar la polarización del láser. Aquí hay un lambda half para cambiar la polarización del láser. Esto es una lente que focaliza en la celda. Y este sistema tiene la peculiaridad de que tiene doble paso. Aquí, como veis, tenemos otro espejo que retorna el láser de nuevo para pasar por la celda. Esto lo que nos hace es, no sé si sabéis, pero la señal de Raman es un poco debilucha. Entonces, para tener un poco más de intensidad, lo que hacemos es el doble paso. Esto nos da 1×2 en intensidad. Y nada, aquí hay otra lente que focaliza también en el centro de la celda. Y para conseguir todavía más intensidad, este también tiene una peculiaridad, que es un espejo cóncavo. Entonces, toda la radiación Raman que sale en esta dirección es redirigida a la fibra que está aquí atrás por este espejo cóncavo. Este es el brazo de recolección. Como veis, recolectamos a 90 metros de la excitación. Aquí también hay una lente que focaliza en el centro para poder llevar la luz del láser a la fiber bundle. Son 48 fibras en la fibra. Está compuesta por 48 fibras de 100 micras, entonces la tenemos en disposición de línea. Aquí hay un filtro de Raman también para evitar que el scattering de láser entre en el sistema, porque si no perderíamos la señal de Raman. Y aquí hay otra lente que focaliza en la fibra. Este es el setup de Lara en el FreeHive. El alma es la misma, aquí tenemos el Glan, el láser viene por aquí, esta es la lente que focaliza, esta es la celda está metida en el globe box, este es el apéndice que sale, ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cómo sale. Espejo, Glan y power meter para saber en qué polarizabilidad está. Este es el apéndice que sale en el globe box y alrededor está montada la óptica. ¿Vale? Como esto es un seminario, un pequeño apunte de lo que es el Raman, cómo funciona y cómo lo hemos medido. Bueno, este es nuestro metano tritiado. Con el láser excitamos la molécula. Aquí no hay emisión, esto no es infrarrojo, no hay absorción, perdón, no se absorbe nada. Es un proceso bifotónico. Este fotón excita la molécula y la molécula emite el scattering Raman. Tenemos la rotación pura, que sería este esquema de niveles, donde la emisión Rayleigh, el incremento de J es 0 y vamos del mismo nivel y llegamos al mismo nivel. Esto nos daría la rama Q del espectro, que es esta. Luego tenemos las líneas Stokes, que aquí lo que pasa es que el incremento de J es 2, entonces partimos de un nivel inferior y llegamos a un nivel 2 más 2J, y entonces tendríamos toda esta rama, la rama S0 de rotación pura, y tenemos las anti-Stoke, que ocurre lo contrario, que es que partimos de un nivel un poquito más excitado y llegamos a un nivel 2 menos, por lo tanto el incremento de J es menos 2, y tendríamos esta rama de líneas, que es la rama.
Pero claro, como hacemos lo que registramos nosotros es espectro vibronotacional, porque empezamos a medir un poquito después de la excitación del láser, vemos también las S0s, pero a la hora de cuantificar es bastante más exacto utilizar la rama Q. Entonces, utilizamos las vibraciones fundamentales. La diferencia con la notación pura es que aquí, además del salto de J, damos un salto en el nivel vibracional. Pasamos de 0 al nivel vibracional 1. Cuando el incremento de J es 0, pasamos de, por ejemplo, J0 a J0 o de J1 a J1. Entonces tendríamos la rama Q, que sería esta. Luego tenemos la rama S, que igual que antes, lo que pasa es que nos quedamos en el nivel vibracional 1, pero el incremento de J es más 2, pasamos de 0 a más 2, y entonces tendríamos estas líneas. Y lo mismo con las anti-stop y la rama O, pero en este caso el incremento de J es menos 2 y tenemos estas. Vale, las moléculas, las diatómicas son facilitas, pues solo tienen una rama Q, la estructura rotacional fina a ambos lados y bueno, son fáciles de identificar, pero cuando hablamos de poliatómicas ya estamos hablando de muchas más señales y algo un poco más complejo. Entonces, los modos de vibración normales que tenemos en las poliatómicas son 3N-6. En el caso de los metanos tenemos 5 átomos, por lo que tenemos 9 modos normales de vibración, que se pueden aglutinar dependiendo de la simetría en más o menos señales. La simetría molecular de los metanos que tienen todos los isótopos iguales, es decir, CD4, CT4, CH4, es una simetría TD. Y nada, la disposición es tetraédrica y bueno, nos da una estructura electrónica y una estructura en el espacio. Esto establece la estructura de niveles de la molécula y la simetría de cada uno de los modos de vibración. ¿Vale? En nuestro caso, trabajamos con TD, luego si queréis hablamos de los otros, porque en cuanto que uno de los hidrógenos no es el mismo isótopo que el resto, ya no es un tetraedro, perfecto. Una de las masas es el doble y en consecuencia estamos en un C3V o en un C2V dependiendo de la sustitución. Entonces, la cantidad de líneas para cada uno de los grupos de simetría es diferente y salen todas. Entonces, los 9 modos de vibración para el caso de los TD se aglutinan utilizando la teoría de simetría puntual, del grupo de simetría puntual. Se aglutinan en 4 bandas fundamentales, 2 de ellas de tensión, A1 de 2 y 2 de benzina, ¿vale? Estas son las de tensión, simétrica y asimétrica, y estas son las de benzina, no 3 y no 4. Como veis, la simetría de esta banda es A1, la simetría de esta es doblemente, y solo existe, no está degenerada, solo existe una banda. Esta es doblemente degenerada, esta es triplemente degenerada, dependiendo de la nomenclatura se puede poner F o como habéis visto aquí se puede poner T, existen dos nomenclaturas pero significa lo mismo. Y entonces, pues bueno, para un metano tetraédrico, este espectro está medido aquí en Madrid de metano, tenemos algo limpio. Claro, tenemos aquí la NU1, que es esta, tenemos aquí la NU3, que es esta, y tenemos la NU2, que es la doblemente degenerada, y esta apenas se ve porque no tiene mucha intensidad y tiene que andar debajo de la estructura rotacional. Esta sería la gama S, esta sería la gama O de esta banda, de la NU2. La NU1, como no las reglas de selección prohíben que tengan incremento de J más menos 2, solo tiene incremento de J 0, no tiene estructura rotacional fina, es decir, O y S. Esta es la simétrica, esta sí tiene, y esta es la estructura rotacional de la NU3, junto con un sobretono de esta, y estos son el sobretono de la NU4 que no veo.
Bueno, está todo identificado, este espectro está muy estudiado y hay mucha publicación al respecto, pero la estructura se repite para el CD4 y en teoría el CD4 también. La masa de los isótopos hace que salgan en diferentes regiones del espectro y vamos a energías más. El HT, el DT muy poquito que se solapa con una de las bandas de una S1 del T2. Pero bueno, como conocemos muy bien estos espectros, pues, fáciles de identificar y perfecto. La estructura de rotación pura S0 que está en esta dirección también la conocemos muy bien y no hay problema. Pero aquí esperamos el sistema penta del CT4 y aquí el sistema Dillard del CT4 y esto no se parece nada a esto. Entonces, ¿dónde están nuestros sistemas penta y Dillard del CT4? Para ver con un poquito más de claridad dónde tenemos esas bandas, vamos a utilizar una técnica que se llama espectroscopía de polarización. ¿Vale? La señal Raman, y ahora os voy a dar un pequeño apunte de lo que es la depolarización. La señal Raman depende, esto es una constante que aglutina las de todo lo demás, depende de la longitud de onda del láser, depende de la longitud de onda del scattering, de la emisión de Raman, de las poblaciones de los niveles, de la intensidad del láser y de esto que se llama función de intensidad. Esta función de intensidad depende del momento de transición dipolar. Bueno, que se utiliza, esto lo pongo aquí porque a mí me molesta mucho encontrar en los libros de texto esto del estado virtual, confunde mucho. No hay estados virtuales en una máquina, hay estados. Entonces, a la hora de hacer los cálculos y de calcular el momento de transición bipolar se necesita un estado de llegada, pero físicamente los estados virtuales no existen, no son estados estáticos. Entonces, el sistema también depende de esta función de intensidad de la geometría del sistema y de la polarización tanto del láser, de la incidente, como la polarización de los fotones. Vale. Vamos a ver, si no hay un momento dipolar inducido en la molécula, no tenemos emisión. ¿Vale? El momento dipolar inducido lo induce un campo eléctrico que tiene determinada polarización. S o P. Y esto es el tensor de polarizabilidad, que es lo que relaciona la radiación incidente con el momento dipolar inducido que recogimos. Como os he dicho, el láser puede tener esta polarización o esta polarización. Para hacer medidas de depolarización necesitamos recoger la intensidad de Raman a través de un polarizador que vamos a fijar en S. ¿Vale? Aquí tenemos la muestra y estos son los dos ángulos que la transparencia anterior marcaban la geometría. Este, que es el de 90, que es como estamos recogiendo, y este, que es el plano que es con la vertical, la incidente con la vertical. Entonces, si recogemos en esta polarización, el tensor solo va a depender de este elemento. Este elemento es el que está relacionado con la intensidad de señal de Raman que tenemos. Entonces, si solo depende de este momento, sabemos que tiene esta forma. ¿Y qué depende? De A y de gamma, que son los dos invariantes que caracterizan este tensor. Por el contrario, si tenemos la polarización incidente en horizontal, en paralelo al plano de scattering, solo va a depender la intensidad de Raman, solo va a depender de este elemento del tensor. Y sabemos que tiene esta forma y que solo depende de gamma. Gamma contempla la anisotropía de la vibración y A la isotropía. Es decir, la A está relacionada con los ejes de los enlaces y la beta
con los movimientos laterales anisotrópicos, que no están en los ejes. Entonces, podemos caracterizar el tensor de forma experimental o podemos medir las intensidades para entender un poco mejor el espectro. A esta intensidad, cuando tenemos los dos vectores en paralelo, la vamos a llamar S-pol, y a la intensidad, cuando los dos vectores son perpendiculares, la vamos a llamar P-pol. ¿Vale? ¿Sí? En función de... hay tres tipos de bandas. Están las bandas polarizadas, las depolarizadas, perdón, las polarizadas y las completamente polarizadas. ¿Qué es esto? Este parámetro es el cociente entre las dos señales, entre la S-pol y la P-pol. Entre la P-pol, perdón, y la S-pol. Entonces, nos dice de qué invariante depende cada una de estas bandas. Teniendo esto en la cabeza, podemos hacer unos calculillos. Entonces, si a la S-pol le restamos 4/3 de la P-pol, 4/3 es la inversa de esto, es decir, le restamos las bandas que depolarizan, obtenemos el espectro azul, ¿vale? Que solo tiene las bandas completamente polarizadas y estas bandas completamente polarizadas se caracterizan porque tienen simetría A1. Es decir, todas las NUS1 de todos los compuestos que tenemos las podemos ver libres de la estructura de rotación fina S, P, O y R. ¿Sí? ¿No? No. ¿No? Vale. Este es el espectro S, que tiene todas las polarizaciones. El negro es el espectro P. ¿Vale? El P tiene bandas, las A1 que desaparecen. Entonces, si yo resto los dos espectros, me quedo solo con las A1. ¿Sí? Vale. Y se puede hacer otra cuenta para quedarnos solo con la rotación fina y quitar las A1. Entonces, por un lado vemos la rotación fina y por el otro vemos solo las A1. ¿Esto de qué nos vale? Para poder descifrar qué bandas de nuestro espectro son las A1, que son las que vamos a utilizar para cuantificar nuestras mezclas, para semicuantificar nuestras mezclas. ¿Sí? Veo caras raras. Esto, como dura más tiempo, podemos intervenir si queréis. ¿No? Sigo. Entonces, esta es la parte del espectro de depolarizado. Esto corresponde a las A1 y esto corresponde a la estructura de rotación fina OIS. Esta es esta parte, es donde teníamos el sistema Dillard. Y efectivamente, si restamos las contribuciones que conocemos de los isótopos moleculares del hidrógeno, la rotación pura, los S0, tenemos esta banda que no depolariza, como veis aquí, es este pico. Y este pico hasta ahora no había sido registrado experimentalmente porque la concentración de CT4 necesaria para verlo no había sido alcanzada en los estudios. Entonces, esta es una de las contribuciones de ese trabajo. Hemos visto experimentalmente cosas que estaban calculadas, pero que no sabían. Esta es una de las bandas, una de las líneas que hemos visto. Si pasamos al sistema penta del CT4, teníamos este jardín aquí de líneas que no sabíamos cuál era cuál. Entonces, gracias al espectro de polarización, sabemos que todas estas son NUS1 y estas NUS1 se corresponden con el CT4, con el CT3, con el CT2 y el CT1 ya no está porque esta es una de las muestras que tenemos que teníamos más cantidad de CT4. Estas son las bandas que vamos a utilizar para la semicuantificación. Primero, porque no tienen estructura rotacional fina, OP-RIS. Y segundo, porque elimina todas estas contribuciones de las bandas que se polarizan de la cuantificación. Porque como no tenemos suficiente precisión para distinguir perfectamente estos dos picos, toda la parte que queda por debajo que se sumaría a la cuantificación la restamos.
Esta parte, estos son los restos de estos picos en la polarización P, por efectos de que estamos trabajando con volúmenes. Tenemos una línea de láser, que es lo que pasamos a la fibra, entonces depolarizan las A1 completamente, pero tenemos un poco de experimental. Y por último, para estar seguros de que estas líneas están bien identificadas, la bibliografía aparece, pero como no hay mucha, no está muy contrastada, los metanos que os hablaba antes, que no son completamente simétricos, que no son TD, presentan otras bandas, otra estructura de bandas, entre ellas estas, que son la NU3A, que también tienen estructura A1. Entonces, las podemos utilizar para ver que la evolución en la síntesis de estas líneas se corresponde con las líneas que también están identificadas en otra parte del espectro de los mismos compuestos. Entonces, hay una absoluta coincidencia entre el crecimiento de estas líneas de cada una de las especies y el crecimiento de estas otras líneas que son de las mismas especies, con la excepción del CT4, que no las presenta. Bueno, esto no sale aquí. Este es el ILLAR, este es el penta y estas son las NU3. Como os he dicho, teníamos cadenas carbonadas de más de un carbono, no solo teníamos metanos. Entonces, si os fijáis en la celda, esta es la celda de Raman donde se ha hecho alguna de las síntesis, hay grumos sobre la ventana que solo pueden corresponder a hidrocarburos tritiados en algún grado, porque no es claro que sea completamente tritiado porque seguimos teniendo algo de hidrógeno. Entonces, después de cada espectro de Raman se hizo un espectro de masas del mismo gas. Como no tenemos sustancias puras, no puedo cuantificar con el masas porque no tengo el patrón de fraccionamiento de las sustancias tritiadas. Entonces, nos hemos ido a los iones moleculares, que son 10.000 veces más probables que los fragmentos, y hemos identificado las líneas del T4, del T3, del T2 y del T1. Y algunos de los fragmentos en función de la composición de la mezcla. Como vemos aquí, esta correspondería al etileno completamente tritiado. El etileno completamente tritiado es un alqueno. Normalmente el CH4 no polimeriza solo, porque si no tendríamos un problema con las calefacciones en casa, porque tendríamos depósitos de CT4, o sea, de CH4, pero el CT4 sí polimeriza. Y sí genera reacciones radicalarias y genera cadenas carbonadas que reaccionan unas con otras hasta dar este tipo de material que, bueno, que ahora veremos en las siguientes transparencias cómo está. Entonces, esto es una cosa novedosa que nos hemos encontrado con la síntesis. He cortado el espectro en un carbono y 2 carbonos, pero los espectros llegan hasta 100 U más y tenemos compuestos en el gas de hasta 5 más, con más o menos índice de tritiado. A medida que vamos aumentando en el índice de tritiado, las líneas van desapareciendo porque hay menos hidrógeno y entonces las estructuras más probables son las tritiadas. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos los flecos. Otras pistas durante la síntesis que nos decía que algo más estaba pasando, además de la reacción isotópica, es que a la salida de la celda, la potencia del láser, cuando llevamos 5 horas midiendo, caía. Entonces no entendíamos muy bien qué era lo que pasaba, hasta que, claro, desensamblamos la celda de su posición y vimos esto. Entonces, el láser de alguna manera cataliza estas reacciones de polimerización. Porque sobre las 2 ventanas de la celda es donde existen más depósitos, y en las dos ventanas de la celda por las que se recolecta el Raman, que no incide directamente el láser, tenemos menos depósitos. Entonces, sabemos que el láser algo induce esta polimerización. Esta es otra de las pistas. El índice, esto es la fluorescencia, estos saltos en los picos
corresponden a la fluorescencia de la ventana. El vidrio es vidrio y no cambia su fluorescencia. Entonces, esta celda estaba nueva, metimos la mezcla, medimos, la dejamos el fin de semana, volvimos a medir, transcurridos 2 días y tenemos que la fluorescencia de la celda ha cambiado una barbaridad. Y esto se debe a los depósitos, que cambian el índice de refracción. Entonces, al cambiar el índice de refracción de la superficie de la ventana, vemos estos saltos en la fluorescencia. Otras pistas de que algo está pasando es que la misma muestra se ha medido varias veces y vemos que no se alcanza un equilibrio químico. Que esto es el sistema PENTA del metano con toda la familia y en intervalos semanales vemos cómo la concentración de los distintos isótopos, o sea, de los distintos metanos, va disminuyendo. Es un mes. Cada semana se tomaba una. Y luego, estas celdas, para medir la fluorescencia, lo que se hace es, se mide la muestra, se saca la muestra, se llenan, se enjuagan con helio varias veces a un bar de presión y se mantiene la presión de helio equivalente a la de la muestra y se mide la fluorescencia. En principio, después del enjuague con helio no debería de quedar tritio, pero vemos cómo aparece la Balmer del tritio cuando no debería de haber tritio. Está la línea del helio y la Balmer del tritio, cuando no debería de haber. Para ver un poco estos metanos y otro proyecto que está funcionando en paralelo es el tritiado de metano. Durante la tesis también construí un microscopio con focal Raman con piezas de torno. ¿Vale? Entonces, esta es la foto del confocal. Este es el portamuestras. Aquí es la verdad que pensamos el diseño porque como había que trabajar con tritio, el cambio de muestras tenía que ser rápido. Entonces construimos un sample holder magnético, portamuestras magnético y fácil de cambiar. Se va a ver mejor un poco el alma del microscopio aquí. El láser entra por aquí, esto es un espejo que reconduce el láser hacia la muestra, el objetivo, focaliza sobre la muestra, recogemos en esta dirección el Raman, esta lente focaliza en la fibra espectrofotómetro y aquí tenemos una cámara con la misma distancia que esta para poder focalizar sobre la superficie y poder hacer el alineamiento. ¿Vale? Entonces, lo que hemos hecho de momento con el grafeno y el microscopio, y ahora mismo están los depósitos medidos en el microscopio, la verdad que estamos viendo unos datos muy curiosos. El grafeno tiene estos fonones, vibra de esta manera. Este es el espectro del grafeno limpio, una publicación que tomamos como referencia. Hay diferentes grafenos, esto es grafito, esto es 3 láminas de grafeno, esto es una lámina de grafeno, esto es el grafeno con huecos, el grafeno oxidado y nanoestructuras de grafeno. Esto es un cálculo, esto es una referencia de un cálculo, entonces cuando tú tienes el grafeno limpito, tienes este espectro, y cuando tienes el grafeno hidrogenado, aparece este pico que es el de los defectos de grafeno. Y este pequeñito de aquí, que este nos dice qué tipo de defecto tenemos. Si es por hueco o es por aislado. ¿Vale? Acabamos de actualizar el espectrofotómetro del microscopio para poder ver este pico y estamos viendo cosas muy interesantes. Un poco la idea que tenemos, con la que hemos trabajado con el microscopio confocal y con la que estamos trabajando con los depósitos de carbono, hidrocarburos tritiados, estos que hemos sacado de los CT4, es esta. Si tenemos en la lámina de grafeno, focalizamos el láser sobre una parte de la lámina de grafeno y vamos barriendo la lámina de grafeno para tener una idea de qué grafeno tenemos, dónde están los defectos y con estas señales construimos mapas de lo que estamos observando. Este sí que es nuestro grafeno, no está hidrogenado, está tritiado. Partimos igual que antes, que del grafeno limpito,
les ponemos al tritio y efectivamente aparece el D. Y aquí no somos capaces de ver el D', por eso hemos actualizado la resolución. Para recuperar el tritio calentamos y vemos si el grafeno recuperamos o no, porque en el caso de que el grafeno estuviera destruido por los impactos beta, al calentarlo, la hipótesis era que no debíamos de mantener el pico D, y entonces si manteníamos el pico D, el grafeno estaba roto, no enlazado. Pero si con el calor disolvemos el tritio y el grafeno no está roto, el pico D tendría que desaparecer sustancialmente. Y efectivamente es lo que pasa. Entonces, sabemos que el tritio estaba enlazado y que este pico no se debe a la fractura o hueco de grafeno, sino al enlace con el tritio. Calentamos una segunda vez y calentamos una tercera vez para destruir. Como logros hemos producido síntesis de metanos de forma catalítica rápida e incrementado la concentración de metanos de CT4 a un 10% y de metanos en general a un 21%, como os dije al principio, se había llegado hasta concentraciones de un 1 o un 2% en los estudios anteriores. Hemos observado experimentalmente dos bandas que hasta ahora no se habían observado porque no había posibilidad de tener la concentración suficiente de CT4 como para verlas. Hemos implementado medidas de espectroscopía que nos han permitido ver, de depolarización, que nos han permitido semicuantificar en Karlsruhe con deuterio, con tritio, aquí en la Autónoma con deuterio. Y para el futuro o presente, porque esto ya está funcionando, estamos haciendo cálculos teóricos de los CT4 para poder restar a los efectos experimentales el ajuste del cálculo y ver si coincide a medida que vayamos aumentando la pureza del CT4 con los datos experimentales. También con el confocal estamos estudiando, ya os digo que está la muestra ahora mismo metida en el confocal, la de los depósitos. Y luego estoy preparando otra síntesis de metano, pero esta vez en lugar de con propio con deuterio, partiendo de CD4, porque esta parte es un poco más interesante para la fusión. Porque como el combustible es deuterio y tritio, pues bueno, vamos a recoger las señales de los CDTs, como saben. Muchas gracias por vuestra atención, por vuestro tiempo y podemos hablar de esto de horas, así que si tenéis preguntas. Sí, bueno, primero darte las gracias por la charla y darte la enhorabuena por participar en este proyecto, porque me parece súper bonito. Sí. Y lleva un montón de trabajo y de detalle que se reconoce en todo lo que nos has contado. Yo tengo básicamente curiosidades. Lo primero es respecto al sistema de catálisis. Si lo he entendido bien, la primera pregunta era ¿por qué necesitas un catalizador de níquel si tu sistema es acero inoxidable? A lo mejor un catalizador de base hierro sería más real si quieres entender qué está pasando también allí, ¿no? De manera, lo que quieres hacer es como entender qué es lo que está pasando en el experimento real, hacer una reacción. Vale. Así que yo entiendo que a lo mejor el níquel es un catalizador mejor a la hora de obtener mejores cantidades de tus sistemas, pero sería más real si utilizabas un catalizador en base hierro, puesto que has dicho que tus tubos son de acero inoxidable. Sí. No sé si tienen alguna participación de otro metal, como el níquel, que fuera... No, el interior de la tubería es acero inoxidable de tipo comercial, que será hierro, ahí, a lo mejor puede tener... Pero apunta todo, porque en la primera puesta en marcha de Catri hubo que aumentar, como se congelaban los metanos en la inyección, hubo que aumentar un poco la temperatura para que aquello funcionara y el permeador lo pudiera sacar, pero en la segunda vez que se puso en marcha Catri ya no tuvimos ese problema. O sea, los metanos salen al principio, después se pasiva la superficie y no vuelven a aparecer, porque de ahí en adelante ha estado funcionando a 30, mismas tuberías, mismo permeador,
mismo sistema y no han vuelto a aparecer, ni han vuelto a tener una cantidad significativa. Entonces, lo que entendimos cuando esto pasó es que no era tanto la desorción del propio acero como de los tratamientos que los aceros tienen después de utilizarse. Porque si fuera del acero, las tuberías son así, pero son gordas. Entonces, seguiría desorbiéndose hacia adentro, pero se pasivó y no volvió a pasar. Entonces, la integridad estructural de las tuberías de momento no está en cuestión, porque como fue al principio, la primera vez que se metió tritio al 95-97%, fue cuando esto se produjo. Entonces, viendo un poco, que a mí me tiene alucinada la química del tritio, porque ocurren un montón de cosas antes de utilizarla, porque todo lo que mezcles con tritio va por el beta decay. Entonces, la idea de que las tuberías y que el sistema esté en riesgo está descartada porque ha seguido funcionando sin ningún problema y sin ninguna presencia de metanos. Esto pasó en el 19, estamos en el 24 y hay 3 campañas al año de catering de 3 meses y no ha vuelto a suceder. Entonces, la idea del estudio era conocer las señales para prevenir que pueda pasar algo así. Porque, por ejemplo, en un tokamak, aquí tenemos muy poca fuente de carbono, pero en un tokamak hay un montón de fuentes de carbono. No solo está lo que recubre los aceros, que es todo acero y tal. Están utilizando materiales cerámicos y materiales de carburos en un montón de sitios, pero son muy resistentes a la temperatura. Entonces, si el tritio corroe esas piezas, tenemos que poder detectar de alguna forma lo carbonado, porque es lo volátil. Hay otras que forman depósitos en otros sitios y tal, pero lo que puede causar problemas en puntos distantes del sistema son, sobre todo, en los tokamaks también se trabaja con mucha diferencia de temperatura y con temperaturas muy bajas, porque los solenoides van refrigerados con helio, los imanes. Entonces, pues bueno, la idea del trabajo era apuntar, porque no hay mucha bibliografía de metanos y compuestos carbonados tritiados, apuntar a esas señales. Íbamos buscando los metanos y nos hemos encontrado. Vale, y la última curiosidad es, ¿os habéis planteado hacer Raman amplificado por superficie para poder... Ya he comprado los... Claro, es que he comprado. disminuir la cantidad de lo que tienes, ¿sabes? Porque tienes que ciclar tanto para conseguir material. Ya he comprado las chapitas de oro. Ya las he comprado en la siguiente síntesis de deuterio. Estoy con el diseño del sample holder para intentar meterlo en la celda o hacer otra pequeña cámara que salga de la celda y que estoy diseñando para sujetar los sets. O sea, que ahí no podrías tener un doble, cuando nos has contado que a veces no tienes... Ya, pero las saco y las meto delante del confocar. Claro. La saco una vez, ¿qué es lo que estamos haciendo con el grafeno? El grafeno lo estamos triteando en globos en cámara, después se evacúa, se saca es 1 por 1, son de grafenea, se saca la muestra, hemos montado el confocal en una campana con extracción, entonces primero se mide la parte total, del tritio total que tiene la muestra en horno, se quema, se hace medidas de centelleo en agua para estimar la concentración de tritio que tiene la muestra y después ya se pasa al confocal. Entonces, tienes que hacerlo siempre por 4 o por 5. Entonces, sí, estamos. Puedes preguntar de lo de la depolarización, que me meto ahí un poquito más. Porque lo de la depolarización se queda así como un poco en el aire, como magia. Oye, ¿por qué si has dicho que es, yo he visto las imágenes que nos has puesto de los laboratorios con las cámaras de guantes, el tritio es radiactivo, pero parece que tienes ahí simplemente una o metacrilato o vidrio ahí en las cámaras de guantes, ¿no? Sí. ¿Es suficiente para...? Sí. para... Sí, porque date cuenta que es un beta decay, no es un gamma. Entonces, como es un beta decay, el tema radiactivo es que emite un electrón, pero un electrón cuando si está en vacío, pues es una partícula libre, ya sabes, como los físicos, son partículas libres. Pero si está rodeado de atmósfera, los globos tienen dentro nitrógeno a una presión un poquito inferior de la atmosférica, para así hay una fuga entre. Entonces, en cuanto a que el electrón sale del beta decay, impacta, es absorbido y se disipa. No es un neutrón que podría causar un poco más de problema y tampoco es una gamma que es más penetrante. Entonces, pues con un trozo de cristal.
¿Ah, chicos? ¿El qué? Ya no son horas. ¿Ya? Si no me iba. Muy bien. Muchas gracias por venir, chicos.